Hola, hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Merge Arena para el canal y en el día de hoy vamos a estar probando los 3 nuevos héroes que han salido. Obviamente todos sabemos que son 4, pero ojo, ultra rojo solamente se puede habilitar por medio de los cristales celestiales, así que obviamente ese héroe no lo vamos a poder probar, pero los otros 3 sí vamos a poder hacerlo. En el último video les dije que iba a hacer todo lo posible para ver si podía conseguir los 3 héroes, para poder mostrárselos, evaluarlos y ver si realmente funcionan o todavía falta ajustar algunas cositas como para poder meterlos dentro de nuestras composiciones y lo logramos. Así que en este video, como siempre, van a ver todo primero en este canal. Por eso es que tienen que suscribirse, dar like a los videos, compartirlos y obviamente activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades de Merge Arena y poder ver el contenido antes que cualquier otro. En este video justamente vamos a comprobar si realmente vale la pena comprar los héroes ahora o esperar un poquito más a que empiecen a balancearse y entrar dentro de nuestras composiciones. Así que si les parece, vamos al video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Merge Arena y lo que vamos a hacer primero y principal es armar el deckcito, el mazo con el cual vamos a testear nuestras tropas dentro de cada una de las partidas. Vamos a ir a nuestro deck y como verán, acá ya tengo al Chavalote, tenemos a Brujo Marujo y por supuesto tenemos a Tocino Cochino. Yo ya los he probado, ya los he testeado, los he probado en distintos mazos, los he sometido a distintas pruebas y ya tengo mi veredicto, pero quiero que ustedes vean por sí mismos cómo funcionan y cómo se desempeñan estas tropas dentro de lo que son las partidas. Así que, sin más, vamos a armar el mazo y vamos a ponernos a prueba en lo que es lo más importante, ¿no? Cómo se desempeñan los 3 juntos dentro de un mazo. Cada uno cumple con su rol, cumple con sus funciones. Vamos a estar especificando y hablando un poquito de cada una de ellas. Este es un mazo que me armé dentro de lo que es el cambio de balance, que será probablemente el próximo video que suba al canal, en el cual también vamos a analizar qué tropas están fuertes y qué no. También les he estado probando, así que estén muy pero muy atentos a los próximos videos. Pero acá lo que nos importa es Chavalote, primero que todo, es daño. Va en la segunda, tercera fila, con lo cual, guiándonos por esto, lo vamos a reemplazar por Lavinia. Sigamos, tenemos a Brujo Marujo que oficia de soporte, de daño, de utilidad, de todo un poco. Así que lo podemos poner en el lugar de Pesadilla. Obviamente no cumple el mismo rol, pero bueno, tenemos que ubicarlo en algún lugar. Y acá voy a hacer una observación. Vamos a dejar a Aguamarina porque yo ya lo he probado y ya tengo mis sensaciones. Y vamos a sacar al Patocóptero, como para poder tener ahí ya nuestra composición terminada. Le vamos a dar un tanque extra porque ya les digo que Tocino Cochino no tanquea demasiado. Así que lo vamos a dejar así. Tecnogolem, nuestro querido Chavalote, Brujo Marujo y Tocino Cochino junto con Aguamarina. Aguamarina les va a dar esos escudos, ese aguante extra, además del daño extra que necesitan estas tropas, porque ya les digo que está complicado en términos de daño, en términos de aguante. Las tropas no me están terminando de rendir frutos. Y esto es espectacular porque vamos a jugar contra un chico que tiene un poder de cuenta similar al nuestro. Así que vamos a poder comprobar realmente si estas cartas están fuertes o no tanto. Así que vamos a arrancar. Ya tenemos 2 Brujos Marujos, tenemos un Chavalote ahí para empezar a jugar esta primera rondita. Lo vamos a poner en velocidad 1 para que ustedes puedan ver el daño que mete cada una de las tropas y cómo se desempeñan dentro de lo que es el combate. Él tiene 3 Tecnogolems. Tecnogolem aún estando en nivel 1 pueden tanquear, pueden meter buen daño. Lo han tocado en el último cambio de balance el Tecnogolem porque estaba realmente muy fuerte. Lo han ajustado un poquito, pero bueno, igualmente para mí sigue siendo uno de los mejores tanques. Ya lo vamos a tocar en el próximo video. Bueno, tenemos la habilidad de Tocino Cochino, otorga regeneración. Y como estamos justamente testeando los héroes, vamos a darle esa regeneración extra a Tocino Cochino a ver si puede tanquearnos un poquito más dentro de lo que son las partidas. Acá eso lo vamos a guardar ahí. Ya saben que a mí me gusta jugar mucho al late, o sea, me gusta jugar mucho a... No hay problema si perdemos las primeras rondas, lo importante es aprovechar al máximo cada casillero de mejora que tenemos, el patrón de mejora. Acá ya tenemos a Chavalote que lo podemos fusionar acá y al Brujo Marujo que también lo podemos fusionar ahí. Una observación es que no me termina de convencer del todo el patrón de mejora que tienen estos héroes en particular. El de ojo ultra rojo lo pude probar en gran torneo y la verdad es que se desempeña bastante bien. O sea, dentro de todos los héroes que han salido es el que más me gustó.
Pero bueno, obviamente solamente se puede desbloquear por cristales celestiales. Así que hasta que no lo habiliten va a ser complicado tenerlo. Que como vemos, bueno, vamos a perder esta segunda ronda también. No hay problema, no hay problema. Pero fíjense que en términos de niveles de tropas no estamos tan lejos de él, ¿eh? El tema es que nuestras tropas hasta el momento no están funcionando del todo bien. Vamos a traer esto acá. Agua marina ya la podemos subir. Necesitamos empezar a desbloquear lo que son estos sectores donde están las rocas en la tercera y en la última fila. Porque si no va a ser muy pero muy complicado poder ejecutar a la perfección esta composición, teniendo en cuenta que necesitamos liberar estas zonas, que es donde tenemos los mayores patrones de mejora. Fíjense que Brujo Marujo ya si lo traemos acá no va a servir demasiado, acá arriba tampoco, solamente nos va a mejorar una tropa. Yo creo que eso es uno de los mayores problemas que tienen las tropas nuevas, que los patrones de mejora son muy complicados de ejecutar. Casi todos se manejan en lo que es segunda y tercera línea, entonces obviamente utilizarlos los tres en el mismo deck ya de por sí es complicado. Vamos a traer a Agua marina acá, no hay mucho más que podamos hacer. Bueno, este nos sirve porque lo podemos colocar acá arriba. Y vamos a jugar. Él ya tiene a la Valkyria al 15, ya tiene el Tecnogolem al 12, con lo cual esta ronda también la vamos a perder. Tenemos que subir, o por lo menos apostar a las próximas rondas a subir fuerte nuestras tropas, nuestros niveles, porque si no, sí vamos a terminar perdiendo prácticamente sin hacer absolutamente nada. Estamos yendo muy lento, estamos yendo muy despacio, no es un problema de momento, pero sí tenemos que acelerar ya en estas rondas, empezar a liberar lo que son las piedras, porque si no van a estar complicados. Los ataques del Brujo Marujo tienen un 20% de probabilidades de provocar debilidad, lo que aumenta el daño que sufren los enemigos en un 20%. Vamos a ir por esta mejora, así seguimos evaluando la labor de Brujo Marujo. Vamos a liberar ahí abajo. A ver si, de hecho, acá ya podemos. Vamos a esperar, ahí está, perfecto. Así aprovechamos el patrón de mejora. Vamos a bajar agua marina ahí abajo. Excelente, esto vamos a hacer así. Abrimos un sectorcito más de mejora. Uy, cómo están las aguamarinas, pura aguamarina tenemos. Tremendo. Bueno, ya tenemos nivel 22. Nos sirve superfusión de aguamarina, que no es igualmente lo que estamos buscando, ¿no? Lo que estamos buscando es justamente probar las nuevas tropas. Pero bueno, no viene mal. Ya les digo, aguamarina en este deck en particular también la han tocado en el cambio de balance. Ya lo vamos a estar analizando, si realmente aguamarina vale la pena o no. Y acá yo creo que vamos a holdear una rondita más. Bueno, este ya lo podríamos subir. El tema es que no nos alcanza el nivel igualmente como para llegar a la superfusión. Así que vamos a jugar así. Esta ronda sí deberíamos tener un poquito más de peso dentro del juego. Fíjense que Tocino Cochino, bueno, nos lo van a reventar por completo. Es cierto que los niveles de nuestras tropas todavía no están lo suficientemente altos. Así que esta ronda la vamos a terminar perdiendo también. Él tiene cartas realmente muy, muy fuertes. O sea, si nos apegamos a lo que es el meta fuerte, bueno, Aguamarina está tanqueando lo que no está escrito, Una locura. Ahora sí va a terminar muriendo. Su deck está bueno. Tiene a Dragonino, que para mí junto con Lavinia son los dos mejores daños actualmente del juego. Tiene a Kitsune, tiene a Tecnogolem, el Rey Mono y la Valkyria, que a mí particularmente no me gustan demasiado. Pero bueno, algunos han dicho que les gusta el Rey Mono, cómo se desempeña, etc. A mí, honestamente, es una carta que no me termina de convencer del todo. Acá ya nos vemos obligados a empezar a fusionar, Vamos a bajar esto acá. Bien, esto nos sirve y mucho. Tenemos acá el Brujo Marujo. Este lo vamos a poner acá. Seguimos sacando piedritas que nos molestaban y bastante. Vamos a poner esto acá. Vamos a bajar esto acá. Tenemos superfusión de Brujo Marujo. Nivel 20. No es lo mejor, no es lo ideal. Es una realidad. Y acá vamos a tener que hacer alguna jugada extra, porque si seguimos así, esto lo terminamos perdiendo, gente. Vamos a hacer así. Vamos a vender esto. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así y vamos a hacer así. Ok, superfusión de Tocino Cochino. Me hubiese gustado subir a Chavalote. Pero fíjense, a ver, ya los tenemos en superfusión. ¿Cómo se desempeñan? Brujo Marujo en cualquier momento va a invocar el ídolo. Fíjense que no va a llegar a utilizar la definitiva nuestro Tocino Cochino, lo cual va a ser un problema. Va a ser un problema, ya les voy avisando. Rey Mono nos está castigando duramente a nuestra Aguamarina. Pero fíjense que falta daño, Falta daño en la composición. No está rindiendo. Nuestro rival ya se ha desconectado, con lo cual nos da la pauta de que esta partida la tenemos
perdida, gente. Dragonino está haciendo lo propio. Fíjense, Tecnogolem está tanqueando una barbaridad. No estamos logrando hacer prácticamente nada. Fíjense, el ídolo de nuestro Brujo Marujo está curando a Aguamarina. Recuerden que el Brujo Marujo tiene 3 ídolos diferentes que puede invocar: daño, curación y absorción de maná, y también bloqueo de energía. Y fíjense, aún con mayor poder de cuenta perdimos contra este jugador con estas 3 cartas. Fíjense el daño de las mismas. Brujo Marujo, 827.000. Fíjense, Tocino Cochino, 31.800 de daño. Nada de daño, nada. Y tampoco tanqueaba. Tampoco tanqueaba. Y después tenemos, bueno, a Chavalote, que no llegamos al nivel de superfusión. Metió muy poco daño. Fíjense, Aguamarina, que es un soporte que sí la teníamos en superfusión, metió casi 900k de daño. O sea, dudoso, realmente dudoso. Bueno, perdemos 21 copas, no es un problema. Después las podemos llegar a recuperar. Y ahora bien, Nachitus, ¿cuál es tu opinión respecto a estos héroes? Siento que le falta demasiado, chicos. Siento que le falta demasiado. Dentro de lo que es la tienda, los pueden conseguir. Quedan 22 horas para poder hacerlo. Tienen a Brujo Marujo en $3. $3 también para Chavalote. Todos salen lo mismo. Tocino Cochino. Dentro de lo que son estos 3, yo intenté probar a Chavalote. Es el único que siento que puede llegar a tener lugar en alguna composición. El tema es que si lo comparamos con Patocóptero, con Lavinia y otros héroes de daño, no tiene punto de comparación Dragonino. O sea, no tienen comparación realmente. Son héroes, estos 3 por lo menos, que no terminan de entrar. Y vamos a hacer una cosa, vamos a entrar a la clasificación. Yo entré en el día de ayer y vamos a ver que lo que es el top, más allá de que pueden haber o no desbloqueado estos nuevos héroes, vamos a darnos cuenta de que no muchos cuentan con los nuevos héroes en sus decks. Bueno, acá tiene Brujo Marujo y tiene a Tocino Cochino. Este no tiene a ninguno. Vamos a ver, Acero no tiene a ninguno. Xianduya tampoco tiene a ninguno. Nobody tampoco tiene. La realidad es que si pueden esperar un poquito a obtener los nuevos héroes, esperen. Obviamente que si quieren aprovechar las ofertas, aprovechenlas. Yo me imagino que no van a tardar demasiado en meter algún cambio de balance, algún fix, porque estas cartas no tienen peso dentro de las partidas. Es más, deben ser de las más débiles. Estaba comentando, o por lo menos viendo las opiniones dentro de lo que es el Discord del canal de Merge Arena, y la realidad es que todos están opinando lo mismo. No le encuentran un lugar dentro de lo que son las composiciones, con lo cual estos 3 héroes ya vimos más o menos el funcionamiento de cada uno de ellos, chicos, y la realidad es que si me preguntan a mí, le falta y bastante. Así que, chicos, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias por haberlo visto hasta acá. Coméntenme ustedes si pudieron desbloquear alguno de estos héroes o si quieren hacerlo para probarlos. Yo, honestamente, les mostré un solo juego porque así se manejan en todas las partidas. Los he probado en gran torneos, los he probado en varias partidas, en varias composiciones diferentes, y la realidad es que no funcionan a comparación de otras cartas que están mucho más fuertes, que ya lo vamos a ver en el próximo video con el respecto a los cambios de balances. Van a ver que no tienen lugar dentro de lo que es nuestra composición. Así que nada, si les gustó el video no olviden suscribirse, dar like y compartirlo con sus amigos. Obviamente activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y en el próximo video, están avisados, vamos a hablar de los cambios de balance y cuáles son las cartas que perfilan ya para empezar a escalar algunas posiciones dentro de la tier list que habíamos armado, que la vamos a estar actualizando. Y obviamente los héroes que parecían fuertes y que empiezan a bajar también algunos escalones. Chicos, hasta acá el video de hoy. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en el próximo. Adiós.